Este punto es de esos puntos que cuando lo ves terminado no entendés cómo está hecho, pero cuando lo empezamos a tejer nos damos cuenta que es mucho más fácil, mucho más simple de lo que parece. Queda muy lindo de los dos lados, perfecto para tejer chales, bufandas, prendas livianas como jersey de primavera o otoño. Y bueno, hoy vamos a tejerlo a 2 agujas paso a paso. Voy a tejer 3 motivos. Sobre las agujas tengo montados 12 puntos. Empezamos a tejer. Vuelta de inicio. Se teje una sola vez. Primer punto de borde pasamos sin tejer. Y toda la vuelta se teje con los puntos al revés. Vuelta número 1. Punto de borde pasamos sin tejer. 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, así. De 3 puntos tejemos un punto. Y hacemos una lazada. Y repito, 3 puntos juntos al derecho. Lazada. Y último motivo, 3 puntos juntos al derecho, una lazada. Punto de equilibrio, tejemos al derecho y último punto de borde al revés. Vuelta número 2, punto de borde paso sin tejer. Tejemos un punto al derecho, este es el punto de equilibrio, y ahora empezamos a tejer los puntos del motivo que se repiten hasta finalizar la vuelta. Un punto al revés, lazada, un punto al derecho. Y repito, punto revés, lazada, punto derecho. Tercer motivo, revés, lazada, punto derecho. Y último punto de borde al revés. Vuelta número 3, punto de borde. Tejemos primer motivo, 2 puntos al revés, un punto al derecho. Repito, 2 puntos al revés, punto derecho. Tercer motivo, 2 puntos al revés, punto derecho. Punto de equilibrio al revés, punto de borde al revés. Vuelta número 4. Paso punto sin tejer, tejemos punto al derecho, este es el punto de equilibrio, y empezamos a tejer los puntos del motivo. Punto revés, 2 puntos al derecho. Repito, revés, 2 puntos al derecho. Y último, revés, 2 puntos al derecho, punto de borde al revés. Miren, eso es todo. Se repiten estas 4 vueltas y así de bonito se ve este punto. Como pueden ver, muy fácil de tejer de un lado, de otro lado, de los dos lados se ve muy bonito. Este sería el lado revés. Este sería el lado del derecho. Se puede tejerlo, por ejemplo, con hilado mohair, va a ser muy esponjoso, muy livianito. Con hilado de algodón también. Esta muestra está tejida con acrílico y aguja número 4,5. Bueno, corazones, suscríbanse a mi canal, suscríbanse a mis redes sociales, están todos los datos en la descripción del video. Un abrazo y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.